Como todos sabemos, un tribunal federal de apelaciones le dio luz verde a la administración Trump para terminar con el programa del estatus de protección temporal conocido como TPS, que en este momento ampara a más de 300,000 tepecianos en Estados Unidos. Le damos la bienvenida al abogado experto en temas de inmigración, el abogado Silverio Coy, para que nos ayude a despejar tantas dudas que tienen los inmigrantes, sobre todo aquellos que están amparados bajo este estatus. Abogado, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Es un impacto bastante negativo para los amparados bajo la protección temporal que han prácticamente tenido desde hace casi 20 años, incluyendo los inmigrantes de El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití y algunos países africanos. Pues la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito el día de ayer dio la luz verde para que la administración del presidente Donald Trump termine este programa. Quiere decir, si no se apela, va a ser final, porque tiene que apelarse a la Corte Suprema, que va a ser la última palabra, y si no se apela, pues ya empezando en marzo del próximo año 2021, el presidente Trump, si es reelegido, va a iniciar el proceso de deportación de personas que estaban amparadas bajo este programa. Y para los hermanos centroamericanos inmigrantes va a empezar en noviembre del próximo año. De modo que van a tener que buscar alternativas. Yo siempre lo he dicho, a través de este programa tan popular que tú tienes, Andrea, y que es importante que busquen alternativas, que no se queden esperando, porque si no va a llegar el momento de confrontar al juez de deportación. Y si la persona no tiene una defensa contra la deportación, va a tener ese dilema de ser deportada de los Estados Unidos. Entonces, no se quede esperando, amigos y amigas, porque va a llegar ese momento, ya que la palabra lo dice, es protección temporal. Abogado, ¿y cuáles son las esperanzas de que esto llegue a la Corte Suprema de Justicia pronto? ¿Y cuánto sería entonces el tiempo, si esto llega a suceder, en que las personas tendrían un poco más de tranquilidad de esperar que se defina algo en la Corte Suprema? Bueno, ahorita mismo realmente se está cerrando el ciclo de casos ante la Corte Suprema y posiblemente va a entrar en el próximo periodo, que va a ser en el 2021. Quiere decir que no va a empezar a verse el caso ante la Corte Suprema hasta el próximo año. Por lo tanto, la Corte no va a decidir inmediatamente. Sabemos que la Corte tiene una mayoría conservadora que fue obviamente designada por el presidente Trump, incluyendo dos jueces de la Corte Suprema. Entonces, no me parece que son buenas posibilidades para los inmigrantes. Pero, de nuevo, reitero el llamado para que todos los inmigrantes afectados bajo este tipo de programa de protección temporal tomen acción inmediata y miren las alternativas. Por ejemplo, si sus hijos que ya han nacido acá y ya tienen casi 20 años, cuando tengan 21 años ya los pueden peticionar. Entonces, no olviden esa posibilidad. O si usted está casado, casada con ciudadano americano o residente permanente, inicie el proceso. Y recuerden que el 2 de octubre suben los precios. Qué bueno, gracias por recordarnos eso, abogado. Y también es importante hacer un llamado a estas personas que están amparadas bajo el TPS, como dice usted, el consejo importantísimo, que traten de cambiar su estatus de inmigración para tener algo más seguro en el país, porque la palabra lo dice, es temporal, y asesorarse por un abogado experto, porque muchas veces aquí es cuando vienen los casos fraudulentos y se aprovechan de nuestra comunidad para hacerlos caer en la trampa. Por esto es importante asesorarse de expertos como usted. ¿A dónde se puede comunicar la gente, abogado COI, si necesita asesorarse, más información, más ayuda? ¿Dónde lo pueden contactar? Mire, yo le estoy ofreciendo a mi comunidad inmigrante en el área metropolitana de Washington, D.C., los días lunes, la consulta
telefónica virtual es gratis. No cobramos por la consulta. Por favor, contáctese con nosotros al 703-597-7692. 703-597-7692. Los días lunes es gratuito. Abogado, y hablamos que estas personas con el TPS ya casi que llevan 2 décadas viviendo en el país, han tenido sus hijos acá, tienen su vida, trabajan, tienen su permiso de trabajo, están ¿Sí? bajo esta protección, pero están legales en el país. Así que cambiar de repente 2 décadas y regresar a sus países de origen casi que sería devastador para ellos y sus hijos nacidos aquí. Su último consejo, además de mirar qué otras alternativas tienen, ¿cómo ve usted el futuro en general de la inmigración y el TPS, el DACA, es decir, tantas cosas que están pasando y cambios bajo esta administración? ¿Cuál es su perspectiva? Bueno, hay dos tipos de personas que están acogidas bajo este programa. Una es las personas que no estaban bajo deportación, porque esa es una gran diferencia. Esas personas pueden ser peticionadas por sus hijos, sus hijas, sus esposas, esposos. eh, Eso es diferente. Pero las personas que han estado en deportación y se ampararon bajo la protección temporal, quiere decir que se reactiva la deportación. Se pone ante el juez. Ante el juez, usted puede pedir lo que se llama cancelación de deportación, siempre y cuando cumpla con unos requisitos específicos. Número uno, tiene que haber vivido 10 años en los Estados Unidos, pero no bajo deportación, porque acuérdense que la deportación para el reloj. ¿Qué quiere decir eso? Para el reloj de contar el buen tiempo. Entonces, a partir de ese momento, ya los 10 años no cuentan. Recuerden, y también tiene que demostrar buen carácter moral, haber pagado sus impuestos, no tener récord criminal. Muy importante, no récord criminal. Y demostrar que si le niegan la cancelación de deportación, un ciudadano americano o residente permanente, familiar, pariente inmediato, sufriría extremadamente. Esos son los requisitos, son tres. Yo sé que es generalizado, pero hay que ver cada caso en su particularidad. Por lo tanto, ese es un llamado para todos los que nos escuchan, los que nos están viendo a través de este programa. Abogado, una última pregunta. Vimos hoy al frente de Capitolio varias personas, organizaciones pro inmigrantes, localmente la organización comunitaria CASA, están en protesta ante esta decisión de esta Corte de Apelaciones del Distrito 9. Entonces, va a haber presión definitivamente para que esto sea, ¿no?, retraído o reversado. ¿Cree usted que esta presión puede funcionar de alguna manera? Estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos donde el asunto racial es uno de los temas de campaña política hoy en día para elegir al próximo presidente de Estados Unidos. Desafortunadamente, Andrea, nosotros los inmigrantes estamos en una desventaja porque precisamente todavía estamos tocando la puerta para que nos abran para entrar a esta casa de los Estados Unidos. Es diferente a, por ejemplo, la sociedad que ya está incorporada, los ciudadanos americanos que son afroamericanos nacidos en Estados Unidos, que están pidiendo justicia. No podemos unir nuestra protesta en la misma línea. Tenemos que ser prudentes. No podemos ir a ser arrestados, por ejemplo, un tepeciano arrestado por ir a protestar. ¿Por qué? Porque eso va en contra de esa persona debido a que la ley lo trata en forma diferente. O sea, nuestra protesta tiene que ser ordenada.
Muchas gracias, abogado Silverio Coy, experto en temas de migración. Gracias por explicarnos lo que está sucediendo con el TPS. Gracias por brindar opciones para los más de 300.000 tepecianos amparados bajo este programa. Y ya lo saben, él ofrece consultas gratis de manera virtual los días lunes, así que es importante quienes tengan el TPS que se hagan asesorar de expertos y conozcan cuáles son sus opciones para evitar quizás en un futuro una deportación. Abogado, muchas gracias por su tiempo. Gracias a ti, Andrea Zarralde, como siempre, brillando, muy amable.